Perdón. Buenas, ¿qué tal? Ahí está. Bueno. Qué de gente que hay acá, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo va? 4:22. Listo, perfecto. Arrancamos. Ya. Arrancamos con los que estamos, que somos los que somos. Muy bien. Entonces estábamos hablando ayer de, no sé de qué estábamos hablando. Por algún lado tenía papeles de lo que estábamos hablando, pero historia clínica. Sí, y habíamos contado. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Otra vez se va a empezar con las risas? Usted, Natalie Olkeniski, Natalie, ¿está otra vez con la risa? Diga. No, pero ya estoy Ya se curó. listísima para seguir. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Habíamos contado que en la historia clínica teníamos una anamnesis, una evaluación antropométrica, que eso, antropometría tiene una teoría, así que no le damos tanta importancia. La anamnesis eran las cosas que hemos contado que hay que preguntar. Y me falta contarles sobre valoración. Una valoración que es la que me interesa a mí, que va a ser, que es la que yo les voy a contar, que es la bioquímica y la valoración clínica. ¿Está bien? Valoración bioquímica y clínica. Entonces, cuando hablamos de valoración bioquímica y clínica, primero empezamos con una de las dos. Podemos hablar de, primero, valoración bioquímica, vamos a hablar. ¿En qué consiste la valoración bioquímica? Bueno, lo primero que hay que saber de la valoración bioquímica es que no existe ningún parámetro, que nos permita evaluar de forma concreta y absoluta el estado nutricional de un paciente, de modo tal que no existe un marcador específico de estado nutricional. ¿Está bien? Entonces, existen algunos marcadores para determinar el estado nutricional y que se pueden utilizar de acuerdo a lo que uno quiera o combinar algunos para ver de acuerdo a lo que uno necesita. Es decir, no es que todos los marcadores que vamos a contar ahora son necesarios a la hora de hacer una evaluación de un paciente, de modo tal que, de una evaluación nutricional de un paciente, de modo tal que tal vez no haga falta ninguno, puede que haga falta alguno, o puede que hagan falta varios. Difícilmente hagan falta todos los que vamos a contar. Es decir, no necesitamos valorar todo lo que... de todos los datos del paciente. Por esto que decíamos antes, no es necesario que hagamos una evaluación de cosas que no necesitamos. O sea, si un paciente, la sospecha es que tiene una carencia nutricional de una vitamina, no tiene sentido hacerle estudios sobre qué sé yo, compartimientos, evaluar el compartimiento somático total o evaluar índices dinámicos. Nada, si uno sospecha que hay una carencia de vitamina D, lo que se va a pedir es la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, nada más. O sea que los valores no son todos, digamos, no necesitamos todos los valores de las cosas que vamos a pedir, pero o de las cosas que podemos pretender. También es cierto que en la Argentina hay como una especie de desfasaje entre la nutrición y la realidad, digamos. Entonces, no sé el por qué el nutricionista no tiene posibilidad de hacer pedidos de laboratorio cuando tendría que poder hacerlos. No necesita
es decir, aunque sea algunos que estuvieran destinados a la cartera de la nutrición. Porque por ahí pedir un antígeno carcígeno embrionario, por ahí no tendría mayor sentido en la nutrición, pero sí determinar el estado de la albúmina o determinar el estado no sé, de la creatinina. Por ¿Y ahí cuál es la justificación por la cual no puede un nutricionista hacerlo? no la tengo. Ok. No lo sé. Esto Para hace... hacerte sentir menos porque no estudiaste medicina, Nati. No, yo creo que es una cuestión de organización y de costos, cada vez más de cuestiones también de costos de laboratorio, costos de laboratorio, costos sí, de laboratorio para obras sociales, para prepagos, para que yo, entonces, nada, tal vez tiene que ver un poco con eso, con la cuestión económica, porque yo creo que eso en nuestro país siempre tiene algo que ver. Y después también porque las modalidades no se cambiaron. Nosotros tenemos cosas que siempre son, no sé, como antiguas y no tienen un porqué. ¿Por qué un tipo que no tiene agua en su campo y tiene agua a 60 metros no hace un pozo para, y qué sé yo, vos le preguntás y el tipo te dice, no, porque así es como, no sé qué, te da una explicación de tonteras y no sé. Ahora, ¿por qué sucede esto? Tampoco lo sé. Porque en realidad tendrían que tener acceso con pacientes, más todavía por ahí el que hace nutrición en una empresa para no sé qué, bueno, no, pero el tipo que hace asistencial tiene que tener acceso a lo que sea para saber una vitamina, no le vendría mal. Pero por ahora no es así, pero sí igualmente también es cierto que si el nutricionista pide un estudio y el paciente se lo lleva al médico, el médico lo transcribe. Pero lo que digo que es una cosa que no debiera ser, porque además es un engorro para el paciente y todo, porque no tendría que ser así. Pero bueno, está bien, por ahora es así, yo no puedo cambiar la situación y entonces les comento las cosas porque también pueden cambiar, no le digo que no. O sea, esto es así ahora, pero después pueden cambiar y entonces nosotros tener, bueno, la posibilidad de pedir estudios y para la valoración del estado nutricional. Cuando uno evalúa el estado nutricional, entonces, evaluar cuestiones del estado nutricional, repito, no es todo lo mismo, ¿no? O sea que en una historia clínica nutricional no es solamente que evaluamos estado nutricional de que sea un desnutrido o no, un paciente. Es decir, un tipo puede estar o no desnutrido. ¿Está bien? No importa. Nosotros tenemos una serie de marcadores de laboratorio para ver el estado nutricional. Y en ese sentido podríamos dividirlos, y yo podría ir anotándolos de paso, a mí se me ocurre, a medida para no perderme, porque esto me voy a perder en cualquier momento. Y porque cuando está el pizarrón uno lo va anotando en el pizarrón, pero acá tengo mis pizarrones chiquititos, mis mini pizarras. Entonces tengo, para valorar, puedo valorar, por ejemplo, para valorar el estado nutricional, entonces tengo una serie de marcadores. Ninguno es específico de nada. Ninguno es específico de nada. Son útiles, pero no son específicos de nada. Entonces empezamos con valoración del compartimiento, valoración del estado músculo-esquelético. ¿Está bien? Entonces, para valorar el estado músculo-esquelético, tengo como índice de, entonces, músculo esquelético, estado músculo esquelético, tengo, para valorar esto, tengo la excreción diaria de creatinina en orina. Excreción de creatinina urinaria. Esto me evalúa el estado de la creatinina, me puede determinar qué está pasando con el músculo, si lo estoy consumiendo, por ejemplo, es decir, la primera cosa es, habitualmente nosotros degradamos proteína muscular. Sí. Por supuesto, todos los días.
El músculo se remodela constantemente. Esto no es que, o sea, ese concepto relacionado con que, bueno, primero cuando estamos en ayuno consumimos las grasas y después la proteína y después pipipi, papá, 1, 2, 3, no hay 1, 2, 3. El cuerpo funciona 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, o 1, 2, 3 juntos. No es que no hay acá una regla. Entonces siempre hay consumo siempre hay excreción urinaria de creatinina y esa excreción urinaria nos habla del equilibrio que tiene el organismo respecto del desgaste de la musculatura. ¿Está bien? Y excreción de creatinina urinaria. El índice que relaciona la creatinina con la altura de un individuo nos puede servir, ¿no es cierto? La creatinina, creatininemia en ese caso, creatinina que tiene en sangre en relación a la altura, sirve para valorar el músculo esquelético, entonces creatinina altura. Y excreción la excreción de un metabolito, que es un metabolito aminoacídico, que es la metilhistidina. Ahí voy anotándolo también. Metilhistidina son entonces formas de evaluar el compartimiento somático. Ahora voy a volver de nuevo sobre eso. Y el visceral, el compartimiento muscular visceral, porque a todo esto recordamos algo que nosotros ya habíamos contado alguna vez. La musculatura del organismo se divide en dos grandes compartimientos. Los compartimientos no son compartimientos visibles, o sea, no es que se ven esos compartimientos. Yo digo compartimiento somático y hablo del músculo esquelético. No quiere decir que está todo el músculo esquelético formando una bola, es un compartimiento. Y el otro compartimiento es el visceral, que hace referencia a las proteínas que circulan en la sangre. La proteína que está en el compartimiento esquelético es producto de la metabolización del propio músculo esquelético, que va fabricando y va degradando sus proteínas, utilizando como pool los aminoácidos que circulan en el plasma o los aminoácidos de recambio que utiliza ese mismo músculo. En cambio, la proteína visceral hace referencia a la proteína que circula y quien fabrica principalmente la proteína visceral es el hígado. ¿Está bien? O sea que cuando evalúo el compartimiento visceral, lo que estoy evaluando es la proteína secretada hepática. Entonces, proteínas hepáticas es lo que evalúo, ¿no es cierto? O sea que evalúo creatinina y un metabolito aminoacídico para músculo esquelético, evalúo la actividad hepática, ¿está bien? Actividad hepática para el caso de la visceral. Y además agrego que tengo para evaluar la inmunidad, porque la inmunidad celular, que la lleva a cabo, ¿quién lleva a cabo la inmunidad celular? ¿Quién lleva a cabo la inmunidad? Glóbulos blancos. ¿Los qué? Los glóbulos blancos, todos los linfocitos. ¿Cuáles? Todos Los linfocitos son los que llevan adelante 20. la inmunidad celular. Bueno, la inmunidad celular, las células circulantes linfocito, la célula linfocito que está en el compartimiento visceral, que sería el compartimiento hemático, también son una forma de evaluar cómo está el compartimiento visceral. Aunque no está evaluando proteína específicamente, está evaluando compartimiento visceral cuando uno evalúa la cantidad de linfocitos, o sea, el recuento de linfocitos y las pruebas de inmunidad celular. Una prueba de inmunidad celular, ¿en qué consiste? Consiste en colocar un alergeno en la piel de un individuo y ver cómo responde. ¿Qué pasa si yo en el antebrazo de alguien le coloco una gotita que tenga, por ejemplo, antígenos del bacilo de la tuberculosis?
Agarro, por ejemplo, ahí a Chaín, que está ahí abajo, la tengo allá abajo, y le coloco en el antebrazo, le coloco antígenos del bacilo de tuberculosis. ¿Qué va a pasar a los 15 minutos en el antebrazo de ella? Se va a formar una roncha, ¿sí? Una placa color rosada, de menos de 2 centímetros de diámetro, pero que me indica que los linfocitos de ella han reconocido el antígeno que tiene colocado. Es decir, los antígenos que se le colocaron son reconocidos rápidamente y los linfocitos T tienen actividad sobre ese tipo de antígenos. No todos los antígenos despiertan la inmunidad celular con la misma velocidad, pero para este caso se puede hacer. No se hace con cualquier cosa, pero se puede hacer entonces una prueba de tuberculina, por ejemplo, o de otros antígenos, y esos antígenos, ¿qué hacen? Esos antígenos estimulan la respuesta celular. Entonces se puede medir la respuesta celular, ¿no es cierto? La cantidad de linfocitos se los puede contar o bien se puede medir la respuesta celular o se los puede contar a los linfocitos. ¿Está bien? Entonces puedo... Profe, el PPD, por ejemplo, es una prueba. Repetime porque no entendí. Cuando te hacen el PPD. Claro, Para eso se llama PPD. Ah, ok. Lo que acabo de describir es una PPD. ¿Le han hecho una PPD? Sí. Ajá, mire usted. ¿Y por qué? Me parece que para hacer la libreta sanitaria fue. Ah, está bien, puede ser, está bien. No, si Sí. estaba tosiendo y expectoraba así medio algo raro, por ahí era, claro. No. La PPD, Estoy bien, estoy re bien. claro, eso que te hicieron se llama PPD y es lo que acabo de describir. Es el nombre, Okay. La prueba se llama PPD para esos antígenos que vienen de la tuberculosis. Pero se pueden hacer... Entonces son dos, es la PPD y aparte el recuento, Claro. por un análisis de sangre. Son pruebas de funcionalidad de linfocitos. Ok. O sea, los cuento, hay tantos linfocitos, o además, no sé, puedo hacer prueba de inmunidad para ver cómo responden los linfocitos. ¿Está bien? Entonces, cosas que puedo hacer para determinar o para valorar el compartimiento visceral junto con las proteínas hepáticas. Ahora volvemos en un ratito en todo caso sobre eso. Después puedo valorar las grasas corporales. ¿Está bien? Las grasas corporales. Evaluación de grasa corporal. Desde el punto de vista bioquímico estamos hablando. Evaluación de grasa corporal. Para evaluar la grasa corporal, es decir, los lípidos corporales, sería mejor decir, así no queda como que estoy hablando de la masa grasa en particular, lo que veo son los lípidos. Veo colesterol, ¿está bien? Colesterol libre, HDL-LDL y triglicéridos. Entonces evalúo el estado nutricional relacionado con los lípidos, que pueden estar relacionados en un caso de obesidad con una dislipidemia, es decir, un paciente con una dislipidemia que tuviera trastornos en el manejo de los lípidos corporales. Entonces, no es un índice, todo no es índice de nada en particular, pero bueno, son formas de evaluación. En el caso de los lípidos, cuando están alterados, después vamos a ver dislipidemias y vamos a ver que, bueno, podemos dar el nombre de dislipidemia. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es relacionar totalmente el estado nutricional de esa persona con la dislipidemia. Porque hay personas que tienen dislipidemias, que tienen estado nutricional normal, otras que tienen desnutrición, otras que tienen sobrepeso, otras que tienen obesidad. O sea que no son no son indicadores directos de nada. Estamos haciendo el pantallazo de cosas que nos pueden servir para hacer evaluación en términos generales del estado nutricional de una persona. Después puedo evaluar dinámicamente el balance nitrogenado. El balance nitrogenado
que me habla, entonces... ¿Seguimos en el de la grasa corporal? ¿Cómo? ¿Con grasa ¿Seguimos en grasa corporal corporal o recordemos otro? los lípidos? Colesterol, triglicéridos. Eso sí. Bueno, ¿Y el que sigue? indicadores de dinámicos de estado nutricional, como puede ser el balance nitrogenado. Ok. Evaluación del balance nitrogenado. También podemos evaluar deficiencias específicas de nutrientes. Llámese alguna vitamina o algún mineral. Cualquiera, no importa cuál. Vitaminas y minerales. Bien. Entonces, ahí tengo formas de evaluar, entonces, el organismo. Lo que hago ahora, comento alguna palabrita de algunas de estas cosas que vemos. Estas que vimos, de algunas vamos a hacer algún comentario. Por ejemplo, de proteína visceral, vamos a nombrar algunas proteínas viscerales que me interesan. Vimos excreción de creatinina urinaria, el índice creatinina altura. Algunos vamos a mencionar alguna cosita como para rellenar. ¿Está bien? Para que nos dé más gusto a que estamos viendo esto con un poco más de criterio. Entonces, cuando uno habla de creatinina de 24 horas, la creatinina es un metabolito que proviene principalmente de la creatina que está en los músculos. La creatina, ¿está bien? La creatinina proviene de la creatina, que está en los músculos principalmente. Entonces, la creatinina es un buen índice para determinar el estado del músculo esquelético. ¿Está bien? Normalmente la creatinina se filtra en los riñones, por eso puedo medirla en la orina. Puedo medir la excreción urinaria, y esa excreción se relaciona, por un lado, con la cantidad de creatinina que hay en la sangre, y por otro lado, con la cantidad de creatinina que se formó. Por ejemplo, si hay un estrés metabólico, la creatinina de 24 horas aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta el catabolismo proteico. ¿Está bien? Bien. Los valores de la creatinina normal, de excreción, son entre 1000 y 2200 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Entre 1000 y 2200 miligramos cada 24 horas en el hombre, y 700 y 1500 miligramos cada 24 horas en la mujer. Teniendo en cuenta esa normalidad, relativa por supuesto, el aumento de excreción de creatinina podría estar representando un aumento del catabolismo de la proteína. ¡Ojo! Profe, mujeres 700 y... 1500. Perdón. El hombre entre 1000 y 2200, 2100. Ahora, Okay. Ojo, que no es un parámetro fidedigno de nada. ¿Se entiende? Por ejemplo, si el riñón no filtra la creatinina porque tenemos una glomerulopatía, es decir, está enfermo el glomérulo y no filtra la creatinina, no tiene nada que ver con un estado proteico modificado. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta a qué viene esto. Esto viene a que, de nuevo, les aclaro, no es un parámetro fidedigno. Ninguno de estos son parámetros fidedignos del estado especialmente. Lo mismo pasa al revés. A veces uno está estudiando función renal y viene la creatinina elevada. Y uno dice, uy, está alta la creatinina en la sangre y elimina poca creatinina. Debe estar tronado el riñón. No era que estaba tronado el riñón. Era que resulta que estaba fabricando creatinina además porque el músculo estaba por ahí dañado. Se golpeó el músculo y está eliminando más creatinina porque el músculo se dañó, que no tenía nada que ver, o el catabolismo muscular está aumentado y el riñón no tenía que ver. O sea que, nada, son parámetros que uno tiene que correlacionar, pero bueno, ¿está bien?
Bien, entonces eso es la excreción de creatinina. Respecto, bueno, la creatinina, la otra que pusimos, creatinina altura. Bueno, creatinina altura, ese lo vamos a dejar, hay una tabla al respecto, pero no vamos a ver la tabla de creatinina altura, no me llama mucho la atención. Y después la metilhistidina, la 3-metilhistidina. No, ese también lo vamos a dejar. Porque la creatinina altura, nada, hay que recoger orina 3 días seguidos. Para el creatinina altura hay que juntar orina 3 días seguidos, se suelen cometer errores, entonces no es muy utilizado. Nosotros sabemos que significa, que existe, y que es la alteración de este índice creatinina altura puede ser utilizable para la valoración del estado nutricional. Bien. Eso respecto al músculo esquelético. En el visceral, lo que vamos a evaluar inicialmente son proteínas hepáticas, proteínas del hígado. Proteínas hepáticas. Las proteínas hepáticas, en términos generales, tienen vida media corta, es decir, que se desaparecen del plasma rápidamente. Se degradan rápidamente. Y se sintetizan rápidamente, obviamente, porque como se degradan rápido, se sintetizan rápido. ¿Está bien? Entonces, pueden tener valor pronóstico en el estado de nutrición de una persona, porque justamente, como se desarman y se arman rápidamente, las carencias nutricionales proteicas pueden relacionarse con la incapacidad del hígado de volver a formar rápidamente. Hay estudios que los metabolitos tienen vidas medias largas, entonces uno no está bien al tanto de si eso pasó ahora, en este mes o el mes pasado o lo que fuera. Pero la albúmina y las proteínas plasmáticas son de constante recambio. Entonces las alteraciones en estas proteínas, como la albúmina, pueden ser indicadores del estado nutricional. Ojo, de nuevo lo mismo. Puede ser que el paciente tiene un estado nutricional normal y lo que tiene es una insuficiencia hepática en comienzo, entonces no fabrica, no fabrica albúmina, pero porque su hígado está lesionado. Entonces tiene por ahí una hepatitis, le baja la albúmina porque el hígado está inflamado, pero no porque está desnutrido. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo lo mismo. No son índices estos, repito 100 veces, ninguno es un indicador específico de desnutrición. ¿Está bien? La albúmina es de las primeras, la albúmina es la proteína más abundante del plasma, la más importante en cantidad. La cantidad de proteína que tenemos en el plasma es de 6,8 a 7,5 gramos por decilitro. Esa es la cantidad de proteínas que tenemos habitualmente en el cuerpo. De esa proteína, el 40% es albúmina, corresponde a 4,5 más o menos. ¿Está bien? Es en realidad entre 3,5 y 4,5. ¿Está bien? Albúmina. 3,5 a 4,5 gramos por decilitro. Entonces, determinar la cantidad de albúmina nos puede orientar si la persona está fabricando la cantidad de albúmina, es decir, si tiene el pool de aminoácidos, si el hígado funciona bien, ¿no es cierto? Si tiene el pool de aminoácidos para fabricar la proteína. ¿Está bien? Es un método muy simple y se relaciona más o menos, la desnutrición grave se relaciona con valores por debajo de 2 gramos por decilitro. O sea que nosotros decimos, la albúmina 3,5, 4,5, pero cuando está por debajo de 2, eso decimos que se puede correlacionar con una desnutrición grave. O en un paciente desnutrido, si la albúmina está por debajo de 2, ese es un paciente desnutrido grave. Si la albúmina está entre 2 y 2,7, eso es un desnutrido leve, se puede correlacionar con desnutrición leve. Y 2,7 y a 3,5 con un desnutrido leve. ¿Está bien? O sea que leve, moderado y severo. ¿Está bien? De acuerdo a la cantidad de albúmina que exprese esa persona en el estudio. Siempre y cuando haya un correlato
respecto de esto, es decir, un correlato quiere decir que no sea un paciente con una enfermedad hepática, que esté justificando por otro lado la aparición de esa albúmina, la caída de esa albúmina, ¿de acuerdo? O que haya algún factor por el cual no fabrica bien albúmina. Bueno, si no pasa nada, la albúmina puede ser un valor a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y, bueno, nada, lo tenemos en cuenta. La albúmina tiene una vida media de unos 20 días en sangre, ¿está bien? Y la albúmina es la proteína más importante del plasma. ¿Y para qué sirve la albúmina en el plasma? ¿Para qué sirve la albúmina en el plasma? ¿Para qué utiliza nuestro cuerpo la albúmina en el plasma? Es transportadora de muchas cosas. Muy bien, es transportador plasmático. Y además de ser transportador plasmático, por el hecho de tener mucha cantidad, ¿no es cierto? Por tener mucha cantidad respecto de las otras proteínas, es el principal generador de la presión coloidosmótica. Es decir, impide la salida del agua de adentro del plasma. Eso es importante porque las caídas de albúmina, las hipoalbuminemias, se van a ver acompañadas de pérdida de líquido hacia el intersticio. ¿Está bien? Pero ojo, de nuevo lo mismo, la hipoalbuminemia no siempre, la caída de albúmina no siempre tiene que ver con un estado nutricional inadecuado. Puede caer la albúmina porque esté el hígado lesionado, puede caer, por ejemplo, en las quemaduras se pierde gran cantidad de albúmina. Las quemaduras, nosotros habíamos dicho que se perdía proteína, bueno, la albúmina es una de ellas que se pierde en gran cantidad. ¿Está bien? Otros estados hipercatabólicos como sepsis o como estados febriles, pueden hacer que la albúmina se pierda un poco más de lo habitual. Así que bueno, no siempre la albúmina se pierde por desnutrición, pero bueno, existe posibilidad de que así sea, entonces es un valor de marcación que puede existir. Me apareció se está quedando sin tiempo. Así que bueno, ¿qué quiere decir esto? Que queda poco tiempo, lo que no quiere decir que terminó la charla. Cuando termina, esperamos unos minutos y reentramos. ¿Qué le pasa a Cornstein? ¿Está bailando? Bien. Sí, estoy inquieta hoy. O sea que usted lo que me dice es que tiene un audífono y está escuchando música y hace que está escuchando la No, estoy reconcentrada con la albúmina y la presión. concentradísima, la vemos, sí. De tan concentrada se está achicando de concentrada que está. Bien. Lo que sí la albúmina es interesante es que cuando hay desnutrición es importante la albúmina en el valor predictivo de lo que va a suceder. ¿Se entiende? Es decir, que en una desnutrición, cuando la albúmina está muy baja, eso es de mal pronóstico. ¿Está bien? Eso es de mal pronóstico. Es decir, que, digamos, si bien no es específico, una vez que está con una desnutrición, una albúmina baja, ya tenemos que ir viéndola porque no es de buen pronóstico que baje la albúmina en la desnutrición. Cuanto más baja es la albúmina en una desnutrición, más posibilidad de complicaciones van a haber. Bien. No es la única proteína que se puede medir en el plasma. También se puede medir la transferrina. La transferrina es una proteína que habitualmente sirve para transportar el hierro. Transferrina, transportador de hierro. Transporta el hierro en el plasma. Los valores habituales de la transferrina, más de 200 miligramos por decilitro o alrededor de 200 miligramos por decilitro. Y cuando está por debajo de 200, podemos hablar de que una persona puede llegar a tener una desnutrición o se lo puede correlacionar con la desnutrición. De nuevo lo mismo, no es un valor único, específico, el mejor, nada. Es correlacionable con desnutrición. Si los valores están entre 200 y 150, podemos hablar de una desnutrición leve, entre 150 y 100 de una desnutrición moderada, siempre miligramos por decilitro, y menos de 100 hablamos de una desnutrición, el correlato con una desnutrición severa. Bien. Pero no puede
¿No puede ser también con estados anémicos? La anemia. Bueno, Pregunto lo mismo. las anemias no modifican la transferrina, es decir, las anemias, el hecho de que uno carezca de hierro no hace que se fabrique menos transferrina. O lo relacionás con la hemoglobina. ¿Cómo? O la relacionás con la hemoglobina, la anemia. No, pero sí, la relaciono con hemoglobina, pero vamos con la transferrina. Ok. El déficit de transferrina podría traer una alteración en el transporte del hierro, lo que podría devenir en un trastorno anémico. Pero no al revés. El déficit de hierro no hace que el hígado deje de fabricar transferrina. Ok. Con respecto a la hemoglobina, la carencia de hemoglobina, por supuesto que se relaciona con la anemia, porque la definición de anemia es caída de hemoglobina por debajo de 11. Se mide con eso, no con la transferrina. Claro. O sea, es la definición de anemia. Okay. ¿Se entiende? Porque la hemoglobina es lo que determina esto que hablamos de lo que llamamos anemia. No son los glóbulos rojos en particular, sino que es la albúmina que transportan los glóbulos rojos la que determina la anemia. Bien. ¿La 11 dijo? Profe, perdón, todo esto estoy un poco mareada. Estamos hablando de las proteínas hepáticas, ¿no? Estamos indicadores... Compartimiento visceral. Entonces, dentro del compartimiento visceral dijimos proteínas hepáticas. Yo anoté acá, justamente, ¿ve? Para que no me vaya perdiendo, ¿ve? Ahí lo anoté. Entonces, hablamos así. Ay, no veo nada. A ver, espere que sea un poco. Ahí. Entonces, habíamos puesto en el primer apartado el músculo esquelético, después en el segundo apartado, proteínas del compartimiento visceral, y ahí estábamos hablando de las hepáticas. Entonces, estamos en ese Okay. ¿Se entiende? Lo habíamos dividido en, a ver, esperen, si yo le pongo así, por ahí se nota mejor. Hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5 cosas. Y espero no haberme olvidado de alguna, pero estas son las que se me acordé ahora y ahí está. Entonces puse 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿ves? Hicimos 5, pusimos 5 cosas diferentes. Una encuadrada, 2 sin cuadro, 3 encuadrada, 4 sin cuadro, 5 encuadrada. En la primera era el músculo esquelético, que hablamos de la creatinina. En la segunda es la que estamos ahora, compartimiento visceral, y dentro de eso evaluación del compartimiento visceral. Estas son proteínas del compartimiento visceral. ¿Está bien? En realidad pusimos dentro del compartimiento visceral, habíamos puesto el recuento de linfocitos. Bueno, pero está bien. ¿Se entiende el orden en que estamos yendo o no? ¿Qué valor había dicho de hemoglobina? ¿Cómo? ¿Qué valor había dicho de hemoglobina? Por debajo de 11. Por debajo de 11 gramos por decilitro. Bueno, entonces, perdón, 11 gramos por litro. 11 gramos por litro, lo que es lo mismo que decir 11 miligramos por decilitro. Bueno, entonces tenía la transferrina. Bien, transferrina. Esto ya se debe estar cortando, por lo que veo acá dice sin tiempo. Pero si se corta, 5 minutitos y arrancamos de vuelta. La transferrina, lo que sí puede pasar es que se vea al revés, se vea aumentada durante los procesos de anemia. También la transferrina puede aumentarse durante el embarazo. Y puede disminuir con problemas hepáticos, lógicamente, o con pérdidas por orina. Por ejemplo, en los síndromes nefróticos, es decir, en los cuales daños del glomérulo pueden estar asociados con pérdida de transferrina. ¿De acuerdo? Entonces, transferrina como marcador. La prealbúmina puede ser otro marcador. El marcador el valor es 20 a 40 miligramos por decilitro. O sea, miligramos por decilitro es lo mismo que decir miligramos por ciento, que es lo mismo que decir miligramos cada 100 mililitros. ¿Está bien? Este va de 20 a 40 miligramos por ciento. ¿Está bien? Y los valores